Vamos a nuestras Biblias, a primera Timoteo, capítulo 1, versos 5 y 6. Los niños pueden pasar a su escuela, por favor. Hablando de los niños, yo quisiera animar a los padres para que en la casa puedan tener tiempos de adoración. Canten con ellos para que cuando vengan a la reunión también se integren a la alabanza, en vez de estar correteando, tal vez puedan tener tiempos con ellos, animarlos de una manera amorosa, para que puedan también después en el tiempo de alabanza, ellos están cantando, van a ver que lo van a hacer mejor que ustedes. He llamado a esta prédica algo que es un término, una frase bastante conocida: genuino o chuto. Los bolivianos ya lo entienden bien, ¿no es cierto? Y he basado en ese capítulo 1 de primera Timoteo, versos 5 y 6. Ya, voy a pedirles también, tal vez a los que tienen vehículos, que no les dejen con alarma aquí adentro, no va a haber problema. Sí, póngale seguro, pero no necesitan ponerle la alarma. Ok. En Reina Valera dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. En cuanto Pablo salió, le encomendó a Timoteo de que los hermanos en la iglesia en Éfeso no se dedicaran a hablar muchas cosas, palabrerías, mitos, fábulas, mitologías que en ese tiempo estaban muy de moda, sino que más bien le dice que se dedique al amor. Pero ya vamos a entrar a eso. Yo he hecho una paráfrasis de estos versos que me puede ayudar a que comprendamos más. Les voy a leer esta paráfrasis. Aquí quiero llegar con esta directriz. Es que guarden el amor, el aprecio, que deben hacer del interior de cada uno de una manera pura y limpia, de una fe genuina, certera y no hipócrita, de una conciencia en paz. Los que no hacen caso de esto se descarriaron, como algunos han apostatado de la fe. Estos se enfangaron en charlas, discusiones sin frutos reales, habiéndose discapacitado para la vida espiritual. Quiero contarles una historia que me ha pasado con este asunto de los chutos. Hace unos 25 años, en casa con Denise éramos solo 3. Las llaves de las aulas. ¿Ah? Las llaves de las aulas. Las llaves de las aulas. Las aulas. Esa es una difícil respuesta, no la tengo, porque la he dejado ayer, el anterior domingo del viaje. Con Marcela, ¿por qué no la busca? Bueno. Como les decía, hace unos 25 años, en casa con Denise, éramos solo 3. Teníamos mi hija más, Sara, ¿ya? Y teníamos una camionetita bien pequeña, de esas brasileras Volkswagen, chiquitita, y entrábamos los 3 apenas, Denise a en un asiento y yo en el otro, y paradita nuestra hija iba, apenas había un pequeño espacio entre los 2 asientos, ¿ya? Después vino mi segundo hijo, Moisés. Al principio no había problema, pues Denise lo cargaba en los brazos, pero empezó a crecer y ya tenerlos los 4 en esa camionetita era un problema.
Así que decidimos cambiarnos de coche. Pensamos en una Petita. ¿Ya? Estábamos enamorados de las Petitas. Pero en ese tiempo había los vehículos algunos entraban de Brasil, que habían sido originalmente diseñados y trabajados, elaborados para que trabajen con alcohol. Algunos se van a acordar. ¿Ya? Y los traían para que funcionen con gasolina, que es lo que más usamos nosotros acá, pues les hacían una modificación al motor. Les añadían unas planchas en medio del motor, unas planchas de aluminio para levantar, porque donde hace la explosión la gasolina, para el alcohol era más pequeño, mientras que para la gasolina debería ser más alto. Entonces le aumentaban estas placas y así los vendían acá, pero no había buen resultado, porque después de un tiempo esas placas de aluminio, como no eran del mismo material, empezaban a gastarse y pues había problemas. Entonces decidimos comprarnos una Petita y estábamos buscando algo que sea original, genuino, ¿no? Alguien por ahí que conocíamos vendía carros, así que nos dijo: yo tengo una Petita. ¿Ya? Y es transformada. No es transformada, no es chuta, es original a gasolina. ¿Ya? Yo no conocía mucho el detalle del motor, así que me mostró: mira, no hay nada, y parecía pues que no era nada, que era original a gasolina. Funcionó esos días bien, la compramos, y de repente teníamos un hermano en la iglesia que era mecánico, así que yo le dije: mira, para una revisión, ¿por qué no nos lo chequeas? Y de repente hablando con él, me dice: mira, lo he revisado y tu coche es chuto, es decir, no era original a gasolina. Así que tuvimos que tuve que comprar medio paquete de motor, ya, y ponerle nuevo. No hice el problema al que me había vendido, porque dije: ¿para qué me voy a enfrascar en discusiones? Pero nos costó bastante. Estos versos que quiero compartirles me han tocado hace bastantes años y los tengo cada día presente. ¿Ya? Jesús habla. Realmente el cristiano es un concepto de siempre dedicarse al prójimo, a los demás, a los hermanos, a los amigos, a la gente necesitada. Pero cuando hace Jesús alguna referencia en Lucas 21:34, dice algo totalmente contrario a eso. Y también Pablo lo repite en Timoteo. En Lucas Jesús dice: miren por ustedes mismos. Es decir, cuídense a ustedes mismos. ¿Ya? Y creo que a veces nos descuidamos. Una de las tragedias grandes del judaísmo fue de que la religión judía empezó, pues era todo ese pueblo de Israel, pero empezó la gente que estaba presidiendo en toda la parte religiosa, empezaron a torcer los conceptos de la ley, y se volvió una ley demasiado dura hacia los demás, pero faltaban aspectos que Dios había querido mostrar en su pueblo. Finalmente esa religión básicamente lo llevó a la cruz. En estos versos del capítulo de 1 Timoteo, en los versos 5 y 6, hay tres conceptos que les voy a pedir que repitan. ¿Ya? Las tres veces voy a pedir a este lado que digan amor. ¿Ya? Todos juntos van a decir a este lado amor. Y ustedes van a cambiar la frase y van a decir la primera vez puro, la segunda vez van a decir conciencia limpia y la tercera vez van a decir
fe no fingida. ¿Está bien? Entonces, amor, 3 veces. Aquí van a decir puro, después otra vez van a decir amor, van a decir limpia conciencia, otra vez van a decir amor, y aquí van a decir fe no fingida. ¿Está bien? Ustedes la tarea más fácil. ¿Está bien? ¿Listo? 1, 2, 3. Amor. Puro. Amor. Limpia conciencia. Amor. Fe no fingida. Muy bien, la blanquita. 7, hermana. ¿Ah? Pero esta vez, por favor, imítenla a ella. ¿Está bien? Otra vez. Amor. Puro. Amor. Limpia conciencia. Amor. Fe no fingida. Son 3 cositas que necesitamos aprender para cuidarnos a nosotros mismos y tener una vida genuina cristiana. Si descuidamos cualquiera de esas 3, nos puede llevar, no necesariamente que nos vayamos al mundo, sino a llevar una vida doble. Y vamos a hablar sobre este tema. Todos queremos ser originales. Una de las cosas más nos molesta en conocer a una persona hipócrita, ¿no es cierto? Oh, es un hipócrita, es un hipócrita. Yo quiero hablar sobre estos temas para que realmente los reflexionemos. ¿Ya? Entonces son 3 cualidades. Primera, el amor puro. Nos relata la historia hace muchos años, tal vez unos 2 siglos atrás. Había un hombre que se llamaba Christmas Evans. Este era un predicador. Lo invitaron un día para predicar en una población lejana. Agarró su caballo y se empezó a trasladar pues, a ese lugar. Y mientras iba, él estaba reflexionando, estaba cuidándose a sí mismo y analizaba su corazón y veía que su corazón era apático, no era un amor no tenía un amor ferviente, era indiferente. Y cada vez que a medida que iba con su caballo se sentía tan mal de ser cristiano, así tan frío, que paró su caballo, lo dejó a la deriva a su caballo y se adentró dentro del bosque. Y mientras iba llorando y clamando a Dios para que le cambie el corazón, estuvo por horas perdido ahí en medio del bosque, clamando a Dios: Señor, cámbiame, Señor, no puede ser así, no puede ser dar tu palabra de esa manera tan indiferente, tan apática. Él relata en su diario, y un momento de esos, dice que descendió el Espíritu Santo y lo llenó de su amor. Fue a buscar a su caballo, lo encontró, se subió, y cuando empezó a predicar, hubo un avivamiento que llenó todo Gales con el Evangelio. Lo máximo en la vida cristiana, el sumo, es el amor. Lo primero que debemos cuidar en nuestras vidas es el amor. Esta cualidad, Pablo les decía en Romanos: no deban a nadie nada, sino amarse unos a otros. La única deuda que debería haber y que queramos pagarla, que no es difícil, es amarnos. ¿Cómo es el amor en tu corazón? Pablo repite esto mismo en Gálatas 5:14. El amarse. La evidencia. ¿Quieres tener una evidencia de que tu cristianismo es el amor? Si no puedes amar, debe preocuparte seriamente. Pablo pone entre 2 capítulos, el
14, en 1 Corintios 13, sobre el amor. La mayor garantía que puede tener una persona, un cristiano, si ha nacido de nuevo es ¿qué? El amor. Lo único que vamos a llevar a la vida eterna, ¿qué es? El amor. Pablo dice en 1 Corintios 13, verso 8, dice, el amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará. Ya no se hablará lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Lo único perfecto que Dios nos ha dado para practicar ahora y poder llevarse a la vida eterna es el amor. ¿Cómo están tus manos de amor? ¿Cuánto te vas a llevar? ¿Cuánto? Oh, lo único que va a traspasar la muerte y la venida de Cristo va a ser el amor. Lo único perfecto que ahora podemos hacer es amar. Miren, pónganse a pensar cuánto hace la humanidad para poder vencer la muerte o querer llevarse algo después. ¿Han visto algunas veces, yo estoy seguro, las pirámides? Una vez tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar ahí. Es inmensa, cada piedra es de 5 toneladas. Y han hecho, uno no puede imaginarse cómo han movido esos cientos de miles de rocas solamente para que una persona haya gastado casi 40 años para construir eso. Han movilizado como 100,000 obreros solo para que el faraón tenga el privilegio de traspasar la muerte. ¿Y saben qué? Unos ladrones se lo llevaron sus cosas. Nada se pudo llevar, su cuerpo estaba ahí. Nosotros no muy lejos estamos, cuando vamos de viaje, algunos de esos pacajes por ahí, vemos algunas pequeñas torrecitas, las chulpas. Muchas ya han sido asaltadas, pero ahí los enterraban a nuestros antepasados indígenas y los metían ahí en unas canastas con comidita, con qué sé yo, tal vez sus chuñitos, tutita, esos para que comas después. Y hasta ahora están ahí. Pero Dios nos ha dado la posibilidad de llevarnos hoy día el amor que tienes. El primer elemento como fruto del Espíritu Santo en Gálatas es ¿qué? Amor. Es lo perfecto, aquello que Dios nos dice, mira, ¿quieres llevarte algo? Te vas a llevar el amor que tengas. Nada nos podemos llevar a más que eso. En Corintios 13, el verso 4 dice, el amor, ¿cómo te me puedo medir? Vamos a tener un amorómetro. Vamos a medir cómo está nuestro amor. El amor es sufrido. Es benigno. Es decir, siempre hace bien. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni se envanece.
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Señor, qué lejos. Dios quiere que este amor cultivemos. Jóvenes, mayores también, ¿cuánto les gustan las novelas? Y todos hablan de amor, unos nombres les ponen a sus novelas: amor supremo, amor, unos términos así. Pero ¿saben qué? Cuando uno entra a ver esas novelas, uno no ve amor, ve simplemente una pasión. Pero eso no es amor. Joven, ¿quieres saber si amas a una señorita? Agarra y lee esto. Si hay realmente eso. Amor. El amor marca lo genuino de nuestro cristianismo. Tal vez algunos nos vamos a sentir como cuando un mueble está con polvo. Nuestro amor llega a ser como ese polvo, muy pequeño. Este amor es lo que marca la diferencia entre acá y afuera. No son las lenguas, no son las profecías, no son los dones. El amor es lo que va a marcar la diferencia de acá afuera. En 1 Juan 3:14 dice: el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. El amor es lo que está mostrando que he nacido de nuevo, he nacido de Dios. Dice lo que marca que no estamos muertos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Es lapidante esta declaración. Si no tenemos amor aquí, hermanos, no somos mejor que esas sillas que estamos sentados. ¿Sabían eso? No somos mejor que este techo. Vean en 1 Corintios 13:1 lo que dice: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si toco algún instrumento y estoy sin amor, soy como ese instrumento, nada más. Y si tengo el don de profecía y entiendo los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. No soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si ahora entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Amor. Es un tema a veces no mucho predicado. Hay una historia que relata vívidamente en los evangelios
Había en una población, esto está en Marcos 3, había en una población un hombre que probablemente nació con el brazo tullido, es decir, seco. Nunca lo manejó, nació así. Y cuando era niño, él tenía un brazo que quería hacer todo y tal vez hasta tuvo ciertas habilidades especiales, tal vez jugando, no sé si había pelota ese tiempo, con sus otros compañeros, tal vez todos se hacían la burla, lo miraban y él no podía mover su brazo. Siempre estuvo tullido. Tal vez era la mano derecha, no podía ni servirse, tuvo que aprender a manejar todo con la mano izquierda. Era conocido en esa población y estaba Jesús por ahí. Y Jesús iba a ir a las sinagogas y que tal vez ahí le dijeron los fariseos: ven, ven. Le llamaron por su nombre: ven, vamos a ver si el maestro hace alguna sanidad el sábado. El sábado se reunían en la sinagoga y fueron, lo llevaron y le dijeron: siéntate aquí adelante para que te vea el maestro, vamos a ver si comete ese error. Dice la palabra de Dios que lo acosaban a Jesús, a ver si iba a hacer un milagro el día sábado. El hombre había sufrido toda su vida siendo tullido, se sentía menoscabado. No sé si tal vez se casó o no se casó. Tal vez las mujeres no lo aceptaban así. Y el pobre, con una mano tullida, seca, más pequeña que la otra se desarrolló grande. Él sufría en su corazón. Y de repente nos relata así las Escrituras. Justo lo pusieron delante, Jesús lo miró. Todos los fariseos estaban atentos. Vamos a ver si hace un milagro el día sábado. Era más importante la ley que el amor. Y dice las Escrituras, Jesús le dijo al enfermo: levántate, le dijo al tullido, al del brazo tullido, y ponte en medio de todos. Se levantó. Luego le preguntó a los que estaban, les preguntó a los que estaban allá, les dijo a todos los demás: ¿qué es correcto hacer el sábado? ¿Hay algo que hacer? ¿Es correcto hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Dice que Jesús miró con enojo y tristeza a los que lo rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo: extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano quedó sana. Extiende tu mano. La mano que en toda su vida no había usado, extendió. Pero dice que Jesús se puso triste porque no había amor. ¿Saben cuándo es cuando creemos que no tenemos amor? Es cuando empezamos a poner ciertas normas, entre comillas, bíblicas por encima del amor, del bien de los demás. La segunda cualidad es un amor con limpia conciencia. Y voy a hablar sobre la limpia conciencia. ¿Qué es conciencia? Difícil de definir. Pero yo lo he puesto en palabras sencillas: es aquello dentro, esa voz, ese lenguaje del alma, en el corazón del ser humano, que está juzgando antes, durante y después de todo lo que hacemos, y está dentro de nosotros. ¿No es cierto? Es algo divino, pero también humano, que Dios puso en nosotros para que cuando vayamos a hacer algo y no esté bien, nos hable. Es tan divino que Dios la usa. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa muchas veces. A veces estoy orando sobre un tema y no tengo respuesta y de repente me duermo y en la noche me despierto y me habla mi conciencia. Eso dice el salmista: bendeciré a Jehová, el Salmo 16,
que me aconseja, aún en las noches me corrige mi conciencia. Es esa voz hermosa que todo cristiano, escuchen esto, debe cuidar de que esté esa conciencia tranquila, limpia. Debemos procurar que esté en paz. Pablo dice eso en Hechos 24:16, cuando estaba hablando a los hermanos, y dice: y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres. Conciencia. ¿Saben qué, hermanos? Tu vida cristiana depende mucho de tu vida genuina si mantienes una conciencia tranquila. ¿Sabes eso? El violentar tu conciencia puede llevarte a naufragar en la fe. Eso dice Pablo más adelante en el capítulo 1, segundo verso 18. Que dice que descuidaron su conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. ¿Cómo está tu conciencia? Hermano, tranquilo, tranquilo. Es muy importante, es algo que casi no se predica, la conciencia. No debemos violentarla. Tenemos que tener cuidado. Si nos está diciendo no lo hagas, no está bien, no está bien, en el lenguaje del alma nos está diciendo, debemos cuidar de violentarla. Si en algún momento la hemos violentado, hay forma de sanarla. ¿Sabían cómo se la sana la conciencia? Requiere humildad y coraje. Coraje porque tienes que reconocer que has pecado delante de Dios. Y humildad para reconocer. Y si es necesario restaurar, si ha habido que has hecho daño a alguien, necesitas ir y confesarlo. Y eso nos pasa mucho en el hogar, ¿no? En la casa. ¿Cómo es, hermanos? A veces se nos va, de repente le decimos al hijo: no, lo has hecho así porque así. No, papá, no he hecho, pero lo has hecho, yo sé, y qué sé yo. Y de repente se descubre que no, que él tenía razón. ¿Qué haces? La palabra, tienes que sanar tu conciencia. Y tienes que ir y decirle: ¿sabes qué, hijo? Me he equivocado. O a tu esposa, que es la más cercana que está a tu lado. ¿Cuántas personas no reconocen sus faltas y tienen la conciencia casi encallecida? Hermano, puede afectar lo genuino de tu fe cristiana si no mantienes una conciencia limpia. Procuro, decía diligentemente Pablo siempre, de tener una conciencia limpia. Y Pablo le dice a Timoteo: muchos naufragaron en cuanto a la fe. Es esa voz que debemos entrenar nuestro corazón a ser sensibles en cuanto a mantener una fe genuina. ¿Sabían que la conciencia se alimenta? La palabra de Dios habla de débil conciencia también. ¿Cómo se alimenta? La conciencia se alimenta en base a la palabra de Dios. Dios nos pone una conciencia de pequeños pura, pero con el tiempo se va alimentando de otras informaciones que no son correctas. No quiero entrar en mucho detalle. Yo tuve una experiencia, voy a ser bien breve, con mi madre cuando era hace unos 35 años, estoy hablando de muchos años atrás. Ella era muy católica, tenía sus santos, sus vírgenes y toda una multitud
Y ella se empezó a acercar a Dios y yo le dije, mamá, tienes que dejar estos ídolos, porque eso no es de Dios. Le leí la palabra, pero ella había crecido, casi nacido con ese conocimiento de adorar, darle culto a los santos, a las vírgenes, cada jueves de rodillas a ir al Calvario y todas esas cosas. Y un día decidimos irnos de día de campo y le dije, ahora es el tiempo, mamá. Agarré una bolsa grande y empecé a meter a todos sus santos, San Juan, San Pedro, todos los santos y vírgenes y todo eso. Agarramos, lo llevamos y yo la veía a ella pálida. Y llevamos ahí al río abajo, saqué los santos y empecé a destrozar. Y ella estaba que se iba a morir, porque pensaban que en su conciencia, que estaba débil, pensaba que estaba haciendo daño en verdad a sus santos. Y estuvo, creo que meses con esa crisis, hasta que un hermano agarró y le ministró y se liberó. Pero nuestra conciencia se alimenta de conocimiento. Tenemos por eso que leer la palabra de Dios para que esté adecuadamente informada. Una de las cosas graves es cuando la conciencia no le hacemos caso. Primera vez, segunda vez, tercera vez. Y siempre no le hacemos caso, la callamos. La palabra de Dios en 1 Timoteo 4:2 dice que se cauteriza, es como que se hace insensible. Y es grave en un cristiano cuando la conciencia se cauteriza, se encallece. Es grave, hermanos. Este es el extremo. Ya cuando esa persona se dedica a toda clase de fechorías, siendo aún, por lo menos, piensa que es cristiano. Es grave, grave. Cuidemos nuestra conciencia. Quiero relatarles algo que es cierto. En Estados Unidos hay un fondo que se llama el Fondo de Conciencia del Gobierno. Es una oficina especial del Ministerio de Hacienda en Estados Unidos, donde se encuentra el Fondo del Gobierno de Conciencia. Es un servicio único que tiene el gobierno cuando alguien ha engañado al Dios Santo. En ese momento, hace un tiempo atrás, contaba con $3 millones después de 160 años funcionar este Fondo de Conciencia. Y todo comenzó en 1811, cuando un hombre de Nueva York envió $6 al gobierno, le devolvió, y con una nota que decía: estaba sufriendo los dolores más dolorosos de la conciencia. Probablemente en algún momento engañó al Estado y no le dejaba esa conciencia, hasta que en un momento agarró los $6, envió en un sobre con una nota: quiero devolver al Estado. Y no sabían qué hacer, recibieron los $6, ¿qué hacemos? Entonces fundaron este Fondo de la Conciencia. ¿Ya? El mejor año que tuvo este Fondo de la Conciencia en Estados Unidos, no se sabe por qué razón, fue en el año 1950. Casi entraron $370,285. Fue la mayor contribución. Una de ellas más fuertes vino de $14,000 dentro de esos 370,000. Desde Londres en el siglo XIX. Junto con estas donaciones, devoluciones de conciencia, venían notas. Una de ellas decía, y pedían perdón. Una de ellas decía: voy a dormir mejor ahora. Eso escribió el que retornaba el dinero. Otro decía: tengo mi maleta para ir al cielo. Otro decía: quiero tener la conciencia tranquila. Otro decía: no me gustaría quemarme en el infierno por
un par de dólares. La conciencia. ¿Cómo está tu conciencia, hermano? Puede hundirte el hecho de tener una conciencia violentada. Pablo le dice que tenga amor puro, y ese amor tiene que tener una conciencia limpia. Y la tercera, es fe no fingida. Ese amor que tenga una fe no fingida. ¿Cómo es nuestra fe? Muchos conocen el libro El progreso del peregrino. ¿Quiénes lo han leído? Levanten la mano si lo han leído. Son muy pocos los que han leído. Quiero aconsejarles que lo lean. Es como un cuentito, pero tiene enseñanzas muy fuertes. Este libro fue escrito por John Bunyan en la cárcel. A causa del evangelio, le decían que no predique y él seguía predicando. Lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Y en esa cárcel, debe ser unos 5 siglos atrás, si no me equivoco, él escribió lo que se llama El progreso del peregrino. En una parte nos relata de dos personajes. Uno se llamaba Cristiano y el otro se llamaba Esperanzado. Y los dos estaban caminando al borde del camino que estaban ellos caminando, bordeaba la ribera placentera, dice. Y los dos caminaban felices, era muy agradable esto. Y de repente el camino entonces empezó a desviar, ya no bordeaba la ribera placentera y empezó a volverse pedregoso y no podían caminar, y subidas y rocas y bajadas. Y ellos, los dos, Cristiano y Esperanzado, caminaban cansados, el sol, fatigados, y querían que mejorara el camino, pero el camino se les hacía duro. Llegó un momento en que Cristiano y Esperanzado estaban caminando y vieron al fondo, más allá, una pradera. Esa pradera se llamaba la pradera del desvío. Y ellos, como querían salir del camino, que era medio doloroso, incómodo, agarraron y se desviaron y se fueron a la pradera del desvío. Oh, qué agradable era caminar en esa pradera. Caminaban felices, tranquilos, no había esas piedras, pero habían estado en el desvío. Y se encuentran con alguien, con el personaje este que se llamaba Vanidad. Se los voy a decir el nombre, ahorita no me acuerdo. Se llamaba Vana Esperanza. Esperanza vana. Y él le preguntan, ¿estamos bien? Y este les dice, sigan, van a llegar a la ciudad celestial, sigan. Y le hacen caso a este personaje, confianza vana. Y de repente pasa un rato y empieza una tormenta, empieza a llover, se empiezan a negar, así que se refugian, se meten en una de esas cuevitas y ahí se quedan. De repente les cae el sueño porque estaban cansados, pero cuando despiertan se encuentran con un gran gigante. Este gigante se llamaba el gigante de la desesperación. Era un ogro grande, feo, horrible, tal vez como Shrek, ahí horrible, verde, ¿qué color sería? Y dice que los agarra este gigante, los apresa a los dos y los arrastra al castillo de la duda.
y los meten, los encarcela en el castillo de la duda. Y este gigante de la desesperación tenía una mujer que se llamaba Sin Fe. Y esta mujer le aconsejaba al gigante de la desesperación cómo destruirlos. Solo les interesaba destruirlos. Y ellos estaban encerrados ahí en la cárcel de la duda, del castillo de la duda, bajo la desesperación y sin fe. Y ya estaban amargados, no podían comer, de hambre, encerrados. Y un momento de eso se acuerda Cristiano que tenía una llave. Y le dice a Esperanzado: tengo la llave. Y Esperanzado dice: úsala para abrir. Se llamaba la llave de la promesa. Y agarra y abre la cárcel y salen los dos, escapan del castillo de la duda, del ogro de la desesperación, y se escapan y van lejos. Y allá lejos ellos dos deciden escribir una nota para que otros cristianos no caigan en este castillo. Hacen en una piedra escriben, y lo que escriben dice así: este desvío conduce al castillo de la duda a cargo del gigante de la desesperación, quien desprecia al rey del país celestial y busca destruir a los santos peregrinos. ¿Cómo está tu fe? Hay fe minúscula, que es fría, y hay fe mayúscula, que es activa. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo sería la reunión de los santos llenos de fe? Yo les pregunto eso, pónganse, imagínense, ¿cómo sería? Vibrante, sería gozosa, subiríamos el volumen, porque tenemos fe, certeza. Pablo decía que cada uno debería examinarse cómo está su fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Has venido solo por cumplir el domingo? Tengo que ir, tengo que cumplir. ¿O por has venido? Oh, el Señor está en nuestro medio. Vamos a gozarnos y alegrarnos. Vamos a disfrutar de su presencia juntos. ¿Cómo está tu fe? Oh, otra vez a la reunión mi papá te está llevando. Ay, qué aburridos somos, hermanos. ¿Sabes qué? Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Pablo les dice en Corinto, les dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Si sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, ¿sabes? Que Jesucristo está entre nosotros. ¿No escucho bien? ¿Sabes o no sabes? Si tienes certeza en tu corazón, vamos, hermanos, nos gozaremos, nos alegraremos, porque dijeron: vamos a la casa de Jehová, dice el Salmo. Vamos. ¿Cómo está tu fe? De no ser así, dice, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Es necesario que la fe sea vigente hoy día, en todo lo que haces, en lo que vives. El amor, el mayor enemigo de la fe, no es el escepticismo. ¿Saben cuál es el mayor enemigo de la fe? Es la apariencia de creer, pero no se cree. Ya no se cree en la eficacia de la vida de piedad. Oh, eso dice en Timoteo. Han negado la eficacia, el pensar que la piedad tiene eficacia. Cuando habla de genuino en ese verso, dice una fe genuina, está usando una palabra
que la van a entender. La voy a leer en griego, pero la van a entender en castellano. Dice, en vez de genuino, está diciendo en griego, hipócrisis. ¿Qué te suena? ¿Saben a quiénes les llamaban hipócritas en Grecia? Otra palabra de hipócrisis era artistas. Cuando se iba a hacer la presentación de un teatro, porque en Grecia ha habido mucho, han cultivado el arte, la gimnasia, las artes, todo tipo de cosas. Tenemos por eso la Ilíada y otros libros famosos que han sido de teatro. Y saben que cuando iba a ver una obra de teatro decían hipócritas invitados en vez de artistas invitados. Ahora les llama mejor. Imagínense que Hollywood cambiara y dijeran vamos a poner al original. Y dijeran estrella invitada sería el hipócrita principal. Artistas invitados, hipócritas invitados. ¿Saben por qué? Porque los artistas en ese tiempo usaban una máscara, con su mano han debido ver, que parecía por fuera que estaba sonriendo, pero por dentro estaba tal vez triste, o tal vez parecía que estaba llorando y por dentro podía estar feliz. Pablo dice que tu fe no sea hipócrita, genuina. Lo más tristes son los creyentes que parecen vivos, pero están muertos. Los mayores enemigos no son aquellos que matan el cuerpo. Los mayores enemigos en la iglesia es cuando ya se nos ha hecho el cristianismo un hábito y ya no tenemos la fe genuina. Juan, en Apocalipsis, quizás si nos vamos parando, voy a pedir a los músicos que pasen. ¿Cómo está? Uno de los mensajes más duros que hallamos en las Escrituras para la iglesia está en la Odisea. Y en el verso 17, Jesús le está reclamando su tibieza, su falta de fe genuina. Le está reclamando, ¿dónde están? Te has vuelto tibio. Y le dice Jesús, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Sabes qué, hermano? Lo bueno es que en el Señor hay salvación. Si te sientes así, con una fe débil, timorata, oscilante, dile: Señor, te necesito. Fortaléceme. Necesito, Señor. La palabra de Dios nos dice que hay, y si tu conciencia está dañada, hay perdón. En Hebreos 9:14 dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos a Dios viviente. Pero tienes que confesar y reconocer. Sin confesión, sin arrepentimiento, sin ese valor de agarrar y decir: Señor, necesito.
quedar así adormecida. En Hebreos 10:19 dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y en plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Hermano, cuida ese amor, crece en ese amor, crece en ese amor, que ese amor salga del corazón puro, de una limpia conciencia y de una fe genuina. Señor, y si hay esa debilidad, dile: Señor, necesito que operes en mi vida. Necesito. Señor, quiero estar en plena certeza tuya. Te necesito, Señor. 3 cosas para no ser chulo y ser genuino: amor, limpia conciencia y fe no fingida. Si has fallado, hermano, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu conciencia. Dios puede hacer crecer tu fe a través de la palabra, de su palabra. Así agachamos nuestros rostros. Y si has pecado contra alguien y no has arreglado eso, dile: Señor, ayúdame. Si tienes que restaurar a alguien algún daño, dile: Señor, ayúdame. Tengo miedo. O lo que sientes. Si ya esa persona no la vas a encontrar nunca, es suficiente si confiesas. Pero si va a estar a tu mano, tienes que acercarte tal vez a tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu amigo. Dile: Señor, ayúdame a reconocer mi falta y restaurar. Señor eterno, gracias. Te adoramos porque tu sangre nos limpia de todo pecado, de mala conciencia. Señor, implanta por tu palabra fe, una fe que no sea de artista, una fe genuina, de humildad. Señor, quiero crecer en tu amor. Reconozco que soy bastante desamorado, porque me irrito con facilidad, no creo, pienso mal de las personas. Señor, necesito crecer en ese amor. Necesito ser benigno, pensar bien de los demás. No quiero tener envidia. No quiero ser vanidoso, jactancioso, no hacer nada indebido, no buscar lo mío, no guardar rencor, no gozarme de la injusticia y gozarme de la verdad, sufrir todo, creer todo, esperar.